A ver, qué Ahí bien, está. muy bien. Lo has Vale, hecho genial. genial. Paquita, sabes que tienes el micrófono silenciado, ¿no? Sí, normalmente lo suelo mantener silenciado, pero como No, no, prefieras, no, para no, que no no. haya Siempre me pasa interferencia, eso porque yo soy la típica persona que empiezo a hablar y creo que se me está oyendo, pero no. Pero nada, vale, vale, vale. Vale, para que no guay. haya ningún tipo de interferencia. Vale, genial. Vale, pues yo también voy a silenciar para que no me suene el móvil. Vale, pues empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todas, bienvenidas a este canal del Teatro del Barrio, el escenario digital del teatro, y gracias por conectaros hoy con nosotras. Yo soy Zaida Alonso, soy la directora de la compañía Teatros Invisibles, que ya es habitual del Teatro del Barrio, que hemos estado 2 temporadas con contención mecánica y que el 19 de marzo y el 9 de abril estamos con una nueva obra que se llama El hambre imposible, que reúne cuerpos y biografías que por diversas circunstancias vitales pues se alejan de los cánones normativos. VIH, cáncer, enfermedades degenerativas. El caso es que nosotras lo que hacemos es cuestionar el constructo social de la normalidad. Y precisamente para hablar de la normalidad, estamos aquí hoy reunidas con otras compañeras y artistas que también están en el Teatro del Barrio con obras sobre esta temática, ¿no? Que quieren poner el cuerpo para visibilizar esa diversidad que se excluye y esas violencias que se sufren cuando no eres o no te comportas dentro de los cánones normativos, ¿no? Como te machaca la sociedad si no encajas en el sistema. Entonces, tenemos por un lado a Cristina Tomás Olaya. Hola, Cristina, que ella forma parte de las Nenas Citer y que vuelve al Teatro del Barrio, donde estuviste ya el año pasado con Torcidas, ¿no? Sí, ahí estuvimos. Estuvimos solamente un día y se quedó mucha gente fuera y decidimos volver otra vez 3 días a ver qué pasa. Pues muy bien. Y vuestra obra habla sobre la dictadura de la imagen y la violencia sobre los cuerpos, ¿no? Eso es. De eso queríamos hablar en un principio. Muy bien. Y también está Nuria Cano, que es sexóloga payasa y que en la obra Lo Normal nos pregunta desde clown si de verdad tenemos el sexo que queremos o si más bien aplicamos ideas preconcebidas, y también nos pregunta si sabemos detectar violencias cuando estamos en la cama, ¿no? ¿Qué tal, Eso Nuria? es. Hola, ¿qué tal? Encantada. Gracias. Y tenemos a Paquita Spain, parte del colectivo Las Niñas, ¿no? Que estaréis en el Teatro del Barrio también con historias de una amapola que escapó entre los trigos, ¿no? Una pieza que nace del travestismo entendido como práctica, herida y celebración, que también habláis de lo andaluz y lo folclórico como territorio emocional, y del amor y del humor como herramientas de resistencia. Bienvenida, Paquita. Muchas gracias, un placer estar aquí con todas vosotras. Bueno, pues nada, si queréis, pues empezamos un poquito a hablar. Si quieres, Chris, nos comentas de dónde viene Torcidas, cómo surgió la idea, cómo fuisteis creándola. A ver, Torcillas ha sido un proceso muy largo. O sea, estamos primeramente muy agradecidas de haber como mantenido un proceso de 2 años hasta que estrenamos la pieza. Y haber tenido como una cosa muy larga y como muy de alterar el tiempo de producción que tiene todo actualmente. Y bueno, Torcides, queríamos hablar de la dictadura de la imagen y de la violencia estética, pues era algo que a nosotras nos preocupaba. Nosotras somos Ani y yo, que es mi compañera en Las Nenas. Bueno, nos encanta como ser las más modernas, ¿no? Y nos como absorbemos mucha información, somos gente que, o sea, Ani y yo somos personas como muy de internet y hemos absorbido mucho internet y seguimos haciéndolo, entonces ya llegaba un momento que era, te miras al espejo y dices, buah, en plan, a lo mejor necesito parecerme una Kardashian, ¿no? Empezamos como por ahí. Y decíamos, vale, pero aparte de esto, ¿dónde esto nos está como entrando a nosotras? ¿Por qué Torcides? O sea, antes de que se llamara Torcides, ¿por qué queremos hablar de esto? Y empezamos a desarrollar algo que habla de la imagen, pero ya no solamente como de la imagen de tu propio cuerpo o de lo que tú percibes y esa violencia estética como tan impuesta y tan de la sobreinformación que consumimos continuamente, sino también desde una crítica también del propio arte o lo que la estética de una obra de teatro. Mm.
Y así es como empezamos a desarrollar Torcides. Y ha sido un proceso muy guay. ¿Qué más quieres que te cuente? Nada, yo creo que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Porque también nosotros hacemos como crítica de cómo el sistema capitalista también te obliga, ¿no? A seguir Sí. los cánones. Y bueno, tiene algo de musical la obra, ¿no? Pues sí, pues teníamos como el capricho porque nos gusta mucho crear desde el capricho. Tiene sentido, ¿no? En plan, como, ¿qué quiero hacer encima del escenario? También desde algo como muy de aquí dentro. Y queríamos, como queríamos ser las más modernas, queríamos tener autotune en escena y modificación de voz. Y nos lo imaginábamos mucho tiempo y hubo un momento del proceso que Anne empezó a crear música con Isai Rodríguez, que es la productora de la música. Y de repente como que habían canciones y era como, pero esto no es un musical, ¿eh? Cantamos, pero esto no es un musical. Se empezaron a crear pues esas canciones también como el autotune como herramienta de distorsión y de disociación de tu propio yo, porque yo, por ejemplo, no sé cantar y yo quería, yo voy a cantar en una obra de teatro porque yo me pongo autotune y puedo cantar perfectamente, ¿no? Claro que sí. Yo también canto en la Para eso mía. está. Bueno, que nadie nos impida. Eso ¿Y, es. y qué significa estar torcides? Pues bueno, o sea, en sí Torcides fue porque nos dimos cuenta que queríamos hablar de este tema y cuando fuimos, al final decíamos, a ver, Ani y yo mm, bueno, mujeres o personas normativas, blancas, Mm. ¿qué nos está atravesando de aquí? O sea, tenemos privilegios, en plan, vivimos en Navarra, ¿qué nos está atravesando de aquí, no? O dónde podemos, en nuestra historia de vida, poder darnos cuenta de eso. Entonces, en sí, como habían dos cositas físicas nuestras que habían sido como intervenidas por operaciones y por hierros y por como algo de poner recta, que eran como dos partes del cuerpo muy corporales que se han tenido como que tratar para ponerse recta, pues mi espalda y o sea, y la mandíbula de Anne. Entonces, desde ahí empezamos como a intentar indagar y ver como todo ese cuerpo y ese hasta qué punto era salud o hasta qué punto era como seguir una línea recta. Y ahí, pues, ¿quién no se va a identificar como torcide también, ¿no? O sea, desde pues, tu forma de pensar, tu forma de estar en el mundo, tu forma de colectivizarte o de comunicarte, es como, no te van a decir ¿cuándo nos dicen que es lo correcto? ¿Sabes? Como, ¿qué es lo Claro, que nos claro. dice como esto es así? ¿Quién No te sé, determina, no? O sea, tú naces y sabes que hay unas normas y tienes que intentar encajar, pero ¿quién determina eso? totalmente. Mm. Bueno, y tú, Nuria, bueno, estás con lo normal en el Teatro del Barrio, en otros teatros también lo has hecho. ¿Y cómo reacciona la gente cuando hablas de sexo con la obra? Pues yo creo que la gente al principio llega como con muchas ganas de, qué divertido, vamos a hablar de sexo. Y a medida que va pasando el espectáculo, la gente empieza a decir, mierda, 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 oh no, oh no, oh no. No, es un poco así. Porque bueno, realmente está muy pensado hacer un poco como ese viaje, ¿no? Porque al final, cuando pensamos en sexo, ¿no? Pensamos en relaciones sexuales, en hacer el pino puente, el no sé cuántos, ¿no? Y cuando vamos a ver una obra que habla de esto, pensamos eso, ¿no? Y realmente de lo que estamos hablando es de sexualidad y la sexualidad es algo que tenemos todas las personas, es algo que nos atraviesa, que está pues muy construida en muchos estereotipos, en todas estas cosas que estáis diciendo ya, ¿no? Y claro, pues hay muchos dolores que tenemos por ahí, muchas inseguridades, muchos miedos que no compartimos tanto como buah, pues me he tirado a no sé cuántos, o he hecho no sé qué, o el otro día, ¿no? O sea que un poco también con esa idea, ¿no? De romper todo eso. Claro, que una cosa es lo que está socialmente aceptado y es guay, y otra cosa es como desnudarte y decir, pues mira, me ha pasado esto que a lo mejor no es lo apetecible, ¿no? Que te pase. Y esto lo hacéis desde el humor, ¿no? Sí, yo siempre digo que es que el humor es un buen lubricante.
¿no? O sea, al final con el humor, pues todo entra muy, muy mejor, todo es más húmedo, más amable y sí, o sea, porque, bueno, al final, si tuviésemos que hablar de esto, como me pasa, ¿no? Yo como sexóloga en un despacho, pues ahí, aunque puedas hacer una gracia, pues realmente la gente viene, ¿no? Cuando ya se ha dado cuenta que tiene un problema, ¿no? Tú te compras una entrada de teatro y es como, oye, pues yo voy a ver un teatro, ¿no? Y es interesante esa fórmula, que tú llegues, ¿no? Te compras una entrada, vas a ver algo y luego pues te van a llegar mensajes o tú vas a conectar con cosas que, bueno, que estamos planteando ahí, ¿no? Y al final pues te vas a reír, además creo que hay muchas cosas que si las colectivizas a nivel de cómo hemos construido nuestra sexualidad y qué mala educación sexual hemos tenido, ¿no? Pues eso al final al hacerlo colectivo pues es muy transformador, ¿no? Porque te estás riendo de todas esas mierdas tuyas, de las demás, ¿no? Y conmigo desde el escenario también. Muy bien, y está contigo Laura, que es actriz e intérprete de lengua de signos, ¿no? Sí, mi amiga Laura, que cuando empezamos a hacer esta obra, ya llevábamos tiempo con ella, justo su novia de aquel entonces era sorda y era como, ostras, claro, es que de repente esta obra de teatro, tú no puedes venir con tu novia a verla porque claro, es el lenguaje oral y ya dijimos, jolín, pues bueno, como ella es actriz e intérprete en lengua de signos, dijimos que qué guay, pues traducirla, ¿no? A lengua de signos y que además estés conmigo en el escenario, ¿no? Pues a veces es como una sombra, otras veces es como mi intérprete dentro del propio despacho de sexología, otras veces es quien se ríe de mí, ¿no? O sea, como que también la introducimos como una parte más, ¿no? Porque también estamos muy acostumbradas a esa figura como tenerla fuera o en una pantallita chiquitita, ¿no? Vestida de negro y tal, y en esto yo creo que mola mucho porque es algo que está sucediendo en escena, ¿no? Y hay una persona que soy yo que estoy hablando con lenguaje oral y Laura está haciendo todo en signos y luego mola mucho también, ¿no? Porque yo hasta que no he hecho este espectáculo así, no había estado con público sordo dentro de, bueno, pues eso, dentro de un teatro, ¿no? Y también está siendo muy interesante esa parte. Claro. Y vosotras, Paquita, también utilizáis el humor. Cuéntanos un poquito. Pues qué rico escuchar a Nuria decir que el humor es el lubricante, porque efectivamente quizás no creo que nosotras hagamos humor como tal, que eso es una cosa muy complicada y muy, muy difícil, sino que creo que nosotras las niñas tenemos la gracia dentro, tenemos una manera de actuar, de proceder, de hablar, que hace gracia a la gente. Y entonces cuando todo le pones ese poquito de lubricante, quizás las cosas que a lo mejor tenemos que decir que no son para nada agradables a mucha gente, gracias a eso conseguimos que sí que llegue y entre mucho mejor a todo el público en general. Porque cuando es para nosotras mismas o parte del colectivo, no hay tanto problema, pero cuando queremos llegar fuera, ahí sí que cuesta un poquito más de trabajo. Y cuéntanos un poquito lo de que repensáis lo andaluz y lo folclórico como territorio emocional, que suena súper bien. Pues realmente nosotras tenemos muchísimas, o sea, nosotras nos imbuimos de muchísimas cosas de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que lo que no podemos evitar es leerlo, todas estas artes, todas estas cositas, leerlas a través del prisma de lo andaluz, de dónde somos, de dónde venimos, porque el ser andaluzas, el haber tenido que irnos de Andalucía, el haber tenido, todo eso nos hace ver la manera desde, o sea, la vida desde un prisma. Y entonces el poder ver todas estas, ¿cómo se dice? Pues todas estas cosas del mundo a través de ese prisma y a través del folclore, eh, creo que nos hace únicas, nos hace que lo que tengamos que decir a mucha gente, igual que con el humor, a través de este prisma,
les llegue mucho mejor. Y porque vosotras, ¿cómo os juntasteis? Sois todas drags, ¿no? Pues sí, no sé si decir drag, pero sí que somos disidentes del género y a nosotras pues simplemente nos juntamos gracias a la orfandad de la noche sevillana. Nosotras venimos, somos el lumpen, venimos de la oscuridad, venimos de la noche, venimos de donde la gente no quiere mirar y pasó que no teníamos ningún tipo de idea de hacer algo artístico, simplemente queríamos existir, ser, estar en los espacios y a lo mejor pues no encontrábamos nada en Sevilla donde nos sintiéramos bien. Por eso decidimos crear nuestro propio evento, nuestra propia fiesta, donde no solamente nosotras las niñas, sino todo ese público que, como siempre decimos, nos ha acompañado y nos ha ayudado a hacer este proyecto. Eh, Creamos ese espacio y ahí pudimos desarrollarnos y vivir tantísimas cosas, desde estar en Sevilla hasta tener que migrar a Madrid, todas, cómo el proyecto se dividía, cómo surgían diferentes cosas dentro del propio proyecto, como este en concreto, que es la historia de una amapola que escapó de entre los trigos, que sí queríamos enfocarnos más a un público, a un teatro, pues digamos un poco, ¿cómo se dice? Piratear la academia o poder piratear otros espacios donde a lo mejor no están acostumbradas a ver tanta travesti. Qué guay. Bueno, y en general vosotras, ¿creéis que el concepto de normalidad ha colapsado actualmente? Pues yo no creo que el concepto de normalidad haya colapsado. Creo que lo que es normal a todo el mundo y a toda la sociedad lo seguimos teniendo aquí porque nos lo han inculcado bastante bien. Lo que pasa que a veces, como he dicho, si te metes en ciertos oasis de personas, en ciertos espacios que para nosotras nos podemos relajar y sentirnos bien, para nosotros la normalidad es la nuestra, pero para la sociedad en general yo creo que lo que es normal ahora también era lo normal hace 20, 30, 40, más o menos. Han evolucionado las cosas, por supuesto, pero tenemos que seguir metiendo el dedito en la llaga para poder ser libres. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es como inherente al ser humano, ¿no? El crear como ese margen, ¿no? Entre, o sea, ese límite entre lo marginal Lo normal y y, lo no normal. Hay que sí, seguir molestando. Mm. Y, y creéis, esto en general para todas, para Cris y para Nuria también, ¿creéis que el capitalismo, el machismo influye en los estándares que hay de normalidad, en los estándares que hay de placer, de belleza pues efectivamente en ese concepto de normalidad, que aunque venga desde la antigüedad, pues sigue persiguiéndonos? Hombre, sí, no. En plan. Es, mm, creo que nosotros no tenemos ninguna duda de que eso es Total, sí, así. sí, yo también. O sea, lo del capitalismo me parece que es lo que más nos está machacando desde que nacemos con el tema de la normalidad y de ser normales. Mm. Mm. Es lo que marca nuestra Sí, vida. sí, total. O sea, al final, yo, o sea, un poco con mi tema, ¿no? De la educación sexual. Ahí estamos recibiendo todo el rato mensajes que tienen que ver con construir nuestros, ¿no? Cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo tienen que ser nuestras prácticas, cómo tiene que ser la práctica deseable, si vas a una primera cita, qué es lo que tienes que hacer, qué orienta. Y todo eso muchas veces no es que te lo estén contando en casa, pero tú vas a a una marquesina de bus y estás viendo un anuncio y unos ciertos cuerpos, ¿no? O sea, Totalmente. las ciudades están llenas de penes dibujados por las paredes, ¿no? Eh, eh, o sea, que hay de repente un montón de sugerencias en los Mm. anuncios de perfumes que ya incluso a la gente pequeña cuando estoy en el aula con criaturas ya me están haciendo que esto es el ñaca ñaca o el chiqui chiqui, ¿no? Mm. Y seguramente nadie les habrá dicho eso, ¿no? De niño, niña, el sexo es esto, ¿no? Y de repente
estamos empapadas por todas esas, por todos esos mensajes y por supuesto el capitalismo ha dicho Handenauer, ¿no? Yo cojo esto y Sí, por sí. supuesto voy a empezar a crear más inseguridades a todo el mundo, ya hasta cuando eres una niña pequeña con las rutinas de belleza y los skincare, o sea, Es increíble, que el capitalismo es que es feroz. Nosotras, por totalmente. ejemplo, utilizamos mucho la figura de, y nos gusta mucho trabajar con la figura de la diva. Pues también como venimos de una generación que hemos tenido muchos referentes, por ejemplo, Britney Spears, Lindsay Lohan, Naomi Campbell, ¿no? En plan, como ya incluso ahora mismo también están, pero también como sobre todo hay como un interés nuestro y que tenemos ahí como una cosa de pensar en eso, en esas ídolos y en esas como diosas y pensar en la otra parte, en plan como en la decadencia de ellas que también es como fruto de esto, ¿no? Y como hemos visto, pues, como Britney Spears se rapó el pelo, ¿no? O hemos visto como Lindsay Lohan en sus mil escapadas de la cárcel y de la que no. Es como que nos gusta mucho y hemos creado mucho Torcides también pensando en ellas porque han sido referentes, o sea, evidentemente. Es que estaban ahí y Paris Hilton ha sido la primera influencer dentro de todas las influencers que estamos viendo y cómo era eso también. Tenemos como curiosidad hacia ello. Mm. Pues igual que Y Cristi, perdón, habla de todas estas divas pop. Nosotras quizás las travestis nos ha sido un poco difícil encontrar, ahora no, porque estamos en la era de la información y lo encuentras todo corriendo, pero hace no tanto, 10 15 años era más complicado encontrar referentes, tener referentes en ciertos sitios. Y yo el único referente que yo podía ver en la televisión que se asemejara un poco a cómo yo me podía sentir era la Veneno, con sus más y con sus menos. mm, Entonces, imaginaros lo que es que el único referente que tienes es ese. Ya luego vas creciendo y vas buscando otros referentes y otras cosas, pero para nosotras fue muy complicado eso, encontrar divas. ¿Qué pasó? Que luego vino el capitalismo y empezó a comercializar nuestro arte y empezó a comercializarlo a través de formatos donde he tenido la gran suerte de poder participar, como es Drag Race, en este caso en España, pero que da rabia o da pena que muchas veces tengas que acceder a esos sitios que están obviamente marcados por el capitalismo para poder ganarte la vida con esto. Y hasta ahí leo. muy bien, y para acabar, ¿cómo creéis o sentís que salen vuestros públicos después de vuestros espectáculos? ¿Deconstruidos o destruidos? Nosotras tenemos algún público. Es que la Torcides es guay porque de repente como que viene público que no te esperas, ¿no? Igual que han abandonado la sala hombres, también ha habido alguna votante de algún partido de extrema derecha que ha salido desubicada. Desubicada de, claro, porque yo me acuerdo cuando decía esto, pero yo ya no lo digo igual y es como, a ver, amor. Está muy bien, ¿no? En plan, como tienen esta desubicación un poco. Pero también salen muchas amigas, como quiero hablar de esto con mis amigas y quiero que todas mis amigas lo vean. Y también han salido algunas personas como necesito ir a mi casa a digerir lo que acabo de ver, porque también nosotras nos gusta como evitar o apropiarnos de ciertas violencias y ponerlas ahí encima del escenario para incomodar, aparte de utilizar el humor. Y sí ha podido pasar eso alguna vez, como me voy a mi casa a pensar, o lo he pasado fatal, ¿no? Hasta el final de la pieza, por tener ahí como la tensión todo el rato. Bueno, en nuestro caso, yo siento que es un poquito bofetada de realidad, porque además lo que hacemos es
como una investigación holística en torno al concepto del estigma. Y claro, hablamos de estigmas visibles, pero también hablamos de invisibles como el VIH. Y claro, la gente se queda muy impactada de que una persona se exponga así, porque al final es verdad que hay estigmas que además que la sociedad te culpa, ¿no? Como en este caso el VIH, porque yo, por ejemplo, como paciente oncológica, no siento que la gente, siento otro tipo de estigmas, pero no siento como que la gente me esté juzgando por mi enfermedad, pero en cambio con el VIH sí que pasa eso y sí que siento como que el público sale en plan de, wow, esto está en mi alrededor y vivimos como ajenas o queremos hacer que esto no existe y que no estamos discriminando de esta manera. Bueno, y ya para terminar, chicas, bueno, yo acabo de hablar de mi espectáculo, entonces voy a decir cuándo está mi espectáculo en el Teatro del Barrio, que es el 19 de marzo y el 9 de abril. Y si queréis, decidís vosotras cuándo estáis. Bueno, Pues, pues... ahí habla perdón. Nuria. No, no, Chispas. hombre. Pues venga, hablo yo. Nosotras estamos el 14 de marzo, una sola fecha de momento, y yo quiero que todo el mundo salga de allí después de un orgasmo, que han tenido el mejor orgasmo de su vida. O sea, van a pensar mucho durante el proceso, todo, pero al final es como una explosión de placer. Nosotras lo tenemos y se lo transmitimos al público para que también lo tenga con nosotras. ¿Cómo que el 14 y si el 14 estoy yo? ¿A la vez? No, antes y otra después, ¿no? Una antes y otra después. ¿Quién va antes? Creo que tú vas antes, creo. Ah, vale, vale, qué buena, qué buena. Oye, pues nos podemos quedar a verla. Nosotras vamos a estar el 13, 14 y 15. Y por supuesto, en el 14 después vamos a verte seguro 100%. Qué 100%. guay. Pues nada, nosotras estamos este sábado 7 de marzo a las 7:30 y además me hace mucha ilusión que sea una obra antes de la Mani del 8M. Es como, bueno, ahí cogiendo fuerzas y porque, bueno, pues al final todas las violencias también que nos atraviesan relacionadas con esto, pues también luego... creo que vas a salir como con muchas ganas de hablar y de hacer cosas, así que para la manía y desfogar luego con tus amigues. Pues muy bien, chicas, pues muchísimas gracias por este encuentro activista en contra de la normalidad. Reivindicamos los márgenes y nada, pues nos vemos todas en el Teatro del Barrio. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un placer. A vosotras. Gracias. Chao. Esperad, voy a dejar de grabar así, aquí. ¿Ya? Detener grabación. Detener grabación, detener.